Bien, buenas noches. Mauricio Rey me pregunta si puedo explicar qué es la civilización occidental. Con gusto voy a tratar de dar respuesta. Para ello voy a emplear una presentación digital que elaboré hace algún tiempo. Obviamente no trato de ser exhaustivo, trataré de ser medianamente ilustrativo. Bien, la cultura occidental o civilización occidental. No me voy a meter ahorita en tratar de explicar la diferencia entre cultura y civilización, que efectivamente no son lo mismo, pero bueno, será motivo de otra cosa, ¿no? La cultura occidental es un término que usualmente se emplea para referirnos a las culturas de origen europeo, europeas y de origen europeo. No siempre ha sido eso. Hoy lo es, o desde hace unos 500 años para acá es eso, ¿no? Las culturas de origen europeo y europeas. Hoy la cultura occidental se encuentra distribuida, diseminada en el orbe, conforme se puede apreciar en este planisferio, evidentemente en su origen, Europa, y de ahí hacia las regiones que colonizaron, fundamentalmente el continente americano, en la parte más extremadamente norte, pues por los anglosajones y los franceses una parte, y hacia abajo, hacia el sur, por españoles y brasileños y portugueses en el caso de Brasil. En el Medio Oriente, pues bueno, tendríamos a Israel, en África solo Sudáfrica, nada de Asia y sí, en cambio, todo Oceanía, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, en fin. Hay gente que confunde y mete a Japón como parte de la cultura occidental, evidentemente no lo es. El origen de la confusión tiene que ver con el desarrollo hipercapitalista de Japón, pero no es evidentemente parte de la cultura occidental. Podemos definir a la cultura occidental por negación. Occidente suele emplearse en tanto distinto a lo africano, a lo asiático, a lo árabe y en general a lo autóctono. Y autóctono suele usarse peyorativamente. La cultura occidental se sustenta en dos pilares: la tradición judeocristiana y la tradición greco-romana. En cuanto a la tradición greco-romana, pues estamos hablando de la Grecia antigua, cuyo esplendor ocurrió en Atenas, más o menos unos 400, 500 años antes de Cristo, particularmente en lo que se conoce como el siglo de Pericles. Y bueno, la civilización que le continuó, que si bien la conquistó, fue su continuidad civilizatoria y cultural, la civilización romana. La cultura occidental, decía, tiene dos tradiciones, una es la greco-romana y la otra sería la tradición judeocristiana. Esto se compone por el judaísmo y el cristianismo, tanto el católico, apostólico romano, como el cristianismo protestante. En cuanto a la tradición grecorromana, hay que especificar que de ella tomamos la filosofía, la idea de logos, la idea de la racionalidad y el arte, la tragedia en primer lugar. De la tradición grecorromana tomamos sobre todo el ideal civilizatorio, material, urbanístico, el derecho formal. La cultura occidental también abrevó de parte o de las culturas europeas que fueron conquistadas en su momento por los romanos. Me refiero pues a la germánica, la celta, a la eslávica, la ibérica y la gala. Además de los orígenes griegos y romanos y de la tradición judeocristiana, quizá también deberíamos considerar como uno de sus pilares el humanismo secular del Renacimiento. El Renacimiento, este movimiento cultural, espiritual que ocurre en el siglo XV. El origen del monoteísmo hebreo, que es la piedra fundamental de la tradición judeocristiana, ocurre por allá de los siglos VIII y VII antes de nuestra era. Se basa en la idea de un Dios único, Yahvé,
capaz de haber creado el mundo sin haberse peleado con nadie, por pura voluntad, ¿no? El monoteísmo fue inicialmente una batalla contra el resto de las religiones. El logos de la antigüedad griega clásica origen de la cultura europea y pilar del occidental. De ahí tomamos nuestro ideal de ciencia. Partimos de la idea de que el mundo puede y debe ser explicado. La filosofía racionalista, la filosofía política, la literatura y en general el arte. Pongo aquí este cuadro que me parece que muestra muy claramente esta tradición grecorromana. Es el cuadro renacentista de Rafael, famosísimo, La Escuela de Atenas, y en el centro, entre otros muchos pensadores, vemos a los dos más importantes en nuestra escuela de pensamiento, que sería Platón y su alumno Aristóteles. Por casi un milenio, el Imperio Romano, que continuó a los griegos, difundió tanto el griego como el latín, así como sus ideales culturales y civilizatorios. Y quizá difundió, también podríamos decir impuso, ¿no?, por casi toda Europa, el norte de África y el Oriente Próximo. Su modo de producción económico, como sabemos, fue el esclavismo. Desarrollaron ampliamente el urbanismo y un ideal filosófico basado en el control de los hombres a través de la política, pero también, ya veremos, el cristianismo. En este mapa se muestra la extensión máxima que alcanzó el ideal de extensión territorial del Imperio Romano. Estamos hablando aquí de los primeros 100 años después de nuestra era. Con el ascenso del cristianismo, gran parte de la cultura grecorromana fue absorbida por la nueva religión y transformada en algo distinto, la escolástica, ¿no?, que serviría de base de la cultura y el desarrollo occidental después de la caída del imperio. Es cierto, después de la caída del Imperio Romano, pues bueno, la ciencia, la literatura e incluso buena parte de la tecnología que se había desarrollado durante la antigüedad grecolatina se perdió o se ensimismó. La Edad Media es una era ensimismada. Usualmente se dice que Europa cayó en una situación de anarquía política, pero también podríamos decir que cayó en una época de paz. La gente no construía grandes ciudades, pero tampoco habría grandes guerras, ¿no? En 313, como sabemos, el emperador Constantino I de Roma declara el cristianismo religión oficial del imperio, y pocos tiempo después, unos 200 años después, el cristianismo ya absorbió totalmente al paganismo romano. La Iglesia Católica entonces se convierte en el más importante factor de unión de la cultura occidental. El arte, la literatura, la filosofía, el derecho, en fin, todo el conocimiento de la antigüedad clásica queda resguardado por la Iglesia Católica, y resguardado no es un decir, es literal, queda resguardado en los conventos. Durante la Edad Media, la cultura occidental tiene una filosofía, un relato único, que es la escolástica. Esto encontraría su fin mucha gente lo marca a partir de las cruzadas en la Alta Edad Media, cuando los europeos redescubren su pasado griego, y de ahí, bueno, se catapulta el Renacimiento. Muchos pensadores consideran que las pandemias tuvieron algo que ver en esto. En el siglo XV no solo significó el redescubrimiento del pasado grecorromano, en Italia sobre todo, también fue el descubrimiento de nuevos mundos. En particular, pues bueno, los grandes navegantes hacen un solo mundo, encuentran entre comillas, descubren entre comillas América, y comienza la imposición desde Europa de sus ideales civilizatorios en el otro. Para la cultura occidental, el Renacimiento significó sí consolidación, pero también expansión. Y también el Renacimiento marca de alguna manera una nueva era histórica, la modernidad. Con el Renacimiento se incorpora a la cultura occidental, decíamos antes, el humanismo secular. Bien, para finalizar quisiera poner atención en algunos cuadros de este gran pintor, Hans Holbein el Joven. Creo que él pinta personajes emblemáticos del Renacimiento y del inicio de la modernidad, nuestra era,
bueno, tantas veces se ha marcado que ya está en sus fines, ¿no? Este cuadro, bueno, el cuerpo de Cristo, sí, la modernidad sigue siendo cristiana, pero bueno, vean ustedes cómo se pinta a Cristo totalmente humanizado, ¿no? En 1523 pinta nada menos que Erasmo de Rotterdam, uno de los grandes ideólogos del Renacimiento. En 1536 Enrique VIII de Inglaterra, los absolutistas que darían después origen a los estados nacionales. En 1527 pinta Tomás Moro, el autor de la Utopía. Y quizá este cuadro sea el más, bueno, a mí es el que más me gusta, y me parece que es el más significativo de la modernidad. Es el cuadro que recrea a la propia familia del artista. En 1532, Holbein dibuja El triunfo de la abundancia. Este es un boceto anterior que titula El triunfo de los ricos. Y ya me dirán ustedes si no es lo que estamos viviendo a la fecha. El triunfo de los ricos. La modernidad es también la época del capitalismo. Y por ahora aquí lo dejamos.